lo que voy a mostrar ahora es cómo un servicio virtual puede devolver respuestas desde una base de datos. Antes habíamos visto cómo puede devolver respuestas desde un dataset subido al portal, ¿sí? Un archivo de Excel o un archivo separado por comas. Ahora lo que vamos a modificar es que en lugar de ir a buscar ese dataset, va a ir a buscar el dataset a una base de datos, ¿sí? Es un poco más compleja la creación, pero tampoco es muy compleja. Acá tenemos el servicio que muestro siempre, que es este servicio REST en Internet, que te permite hacer la consulta de clientes por ID, ¿sí? Donde te devuelve toda una estructura de datos. La idea es que esto sea dinámico y lo vaya a buscar una base de datos. Yo tengo una base de datos Postgres, ¿sí? Donde voy a mostrar un poco cómo está compuesta la base de datos. Donde tengo una tabla, ¿sí? Llamada Customers, donde tengo todos los datos, ¿sí? Que si se fijan son similares a los que tiene acá el servicio. Tiene un ID, un nombre, apellido, calle y ciudad, ¿ok? La idea es que él vaya a traerlos desde acá. Entonces lo que voy a hacer es, primero, y es necesario, voy a copiar el driver de Postgres, ¿sí? El driver JDBC de Postgres a dos destinos, al directorio hot deploy que tengo en mi máquina local para que pueda hacer las pruebas desde el workstation, y al directorio hot deploy donde está el BSE, ¿sí? Porque cuando yo despliegue el servicio virtual va a necesitar la clase esta. Entonces yo lo que hago acá es, con este comando lo estoy copiando a el hot deploy, está mal escrito acá, el hot deploy del BSE, y lo que tengo que hacer también es copiarlo al hot deploy de mi local, ¿no? de donde está instalado el workstation. Listo. Ahora abro el workstation y lo que voy a hacer primero es grabar el servicio virtual solo con una consulta, y luego voy a modificar el modelo y agregar un paso para que realice esta consulta JDBC, ¿ok? Entonces voy a hacer la grabación, ¿sí? Voy a ponerlos todos en una carpeta llamada clientesdb, la imagen. Está bien. El modelo. No. Tengo que especificar el protocolo de transporte, ¿sí? Es un servicio REST, esto es lo de siempre. Voy a decirle cuál es el target host y el puerto. Yo voy a escucharlo en el 8001, por defecto el mismo de siempre, y acá ya está escuchando. Entonces lo que hago es, como lo estoy grabando desde el workstation, ¿sí? Localmente en el 8001, voy a hacerle la consulta a el cliente número 17 y ya me lo detectó el workstation. Listo, no me interesa grabar más.
en basePath le pongo el base, detectó lo de siempre todo, y voy a abrir la imagen y el modelo, ¿ok? Acá lo que voy a hacer es agregar un paso previo a la selección de imagen, pero posterior a el listener en el 8001, ¿sí? Posterior al listener en el 8001 lo que voy a hacer es una consulta JDBC que vaya a buscar el ID que me haya traído en la solicitud, ¿sí? Si vamos a ver la imagen, yo tengo acá una propiedad URL param, pero esto la crea justo en este paso. Yo lo que necesito es extraerlo desde al momento que posterior a este listener. Entonces lo que voy a hacer es hago un clic en el listener y voy a ver los filtros que tiene. Tiene un filtro que es el que te convierte, es del tipo Data Protocol Filter, que te convierte la solicitud en formato REST. Lo que voy a hacer es, posterior a esta, ejecutar otro filtro del mismo tipo, ¿sí?, sobre el request. Y acá en Data Protocol lo que voy a hacer es, en la anterior tenía la de REST, ¿no?, que es esta, REST Data Protocol. Eso ya se ejecutó. Lo que voy a utilizar es el Data Copier, que está acá, Request Data Copier, que si vamos a ver a la wiki, lo que te va a decir es, te va a extraer operaciones, la operación, los argumentos, los atributos, etcétera, el body, a una propiedad, ¿sí? En este caso, de hecho, yo lo que voy a hacer es extraer el argumento que me haya traído en la solicitud. En este caso es el URL param 0, como vimos en la imagen, y lo voy a setear a una propiedad para después manipular o usarla desde la consulta JDBC. Entonces lo que hago es, voy a cambiar, le voy a poner argumento guión bajo y me va con el nombre del argumento, que va a ser URL param 0. Yo voy a poder acceder a esa propiedad, ¿sí?, desde el paso JDBC. ¿Ok? Eso lo dejo como está. Y lo que voy a hacer ahora es agregar un paso JDBC. En la wiki también está la información de el paso que voy a agregar, que es SQL Database Execution JDBC, ¿sí? Y acá tienen toda la data. Voy a agregar un paso del tipo SQL Database Execution. Acá me modificó un poco el orden de los pasos. Yo antes de ejecutarlo lo voy a cambiar para que sea el orden correcto. Pero primero voy a llenar los datos de la ejecución, ¿sí? Lo primero que me pide es el nombre de la clase del driver de JDBC, es de Postgres, ¿sí? Estos son datos típicos de JDBC. ¿Cuál es el connection string? Yo esto lo tengo extraído en una propiedad, ¿sí?, URLDB se llama, y el usuario también voy a usarlo con UserDB, URLDB, UserDB. Entonces acá utilizo URLDB y acá UserDB era, ¿no? Sí. El password le pongo la del password. Acá yo desconecto lo del connection pool porque no lo tengo configurado en mi Postgres portable, ¿sí? Pero esto cuando vaya a hacer algo productivo seguramente se va a utilizar un connection pool para optimizar las conexiones. Y lo que hago es test connection. Me equivoqué en poner el password. A ver. Ahora sí. Y una vez que probé la conexión, lo que voy a hacer es cuál va a ser la sentencia, ¿sí?, de SQL. Habíamos visto que la base de datos en la tabla voy a filtrarlo por ID, ¿sí? Voy a usar el 18, voy a hacer un select asterisco from customers donde el ID sea igual, voy a hacer la prueba del 18.
Acá esto después lo voy a cambiar para que sea dinámico según la propiedad que creamos en el filtro anterior, ¿sí? Que era arg-url param 0. Pero hago esto porque cuando ejecuto, le estoy dando a ejecutar SQL, me dice que devolvió una fila. Lo que voy a hacer es, para cada uno de estos también voy a crear una propiedad para después setearla en el response. Y es tan fácil como hacerle un clic al campo que me devolvió, y acá hay un botón acá abajo que dice generar filtro para la columna o fila seleccionada. Entonces acá le pongo, para esa columna créame una propiedad llamada customer ID, para esta llamada customer first name, para esta customer last name, y así para el resto. Bueno, si yo ahora vuelvo al paso, ¿sí? a los datos, a la información del paso JDBC, veo que me agregó filtros, que son los que acabo de crear. Por cada columna me crea un filtro. ¿Okay? Lo que voy a hacer ahora es, antes de modificar la imagen, voy a poner el orden correcto de todos estos pasos, ¿sí? La idea es que acá, cuando tenía seteado eficiente, iba directamente, si se fijan, a el paso de selección de respuesta, ¿sí? En la imagen. Lo que voy a hacer es modificar esto para que me ejecute el JDBC. Entonces acá, en este caso, si es eficiente, elijo el JDBC, el paso de JDBC, y posterior al paso de JDBC lo que voy a hacer es ir a la selección de imagen, ¿sí? Acá me quedó el router, lo voy a poner como estaba, Virtual Service Router, y así, este es el orden que debería ser correcto, ¿no? Si es eficiente va al JDBC y posteriormente va a la selección de imagen. ¿Ok? Ahora lo que voy a hacer es modificar la imagen. ¿Para qué? Para que me setee estas propiedades en la respuesta, ¿sí? Vengo acá, veo que esta es la solicitud. Tengo el meta, que es, en el caso de que no encuentre una respuesta, me va a devolver el meta, ¿sí? Con los datos grabados los dejo lo que está, que son del real. Puedo modificarlos para que sea algo más genérico, o puedo ponerle otros datos. Entonces lo que voy a hacer acá es agarrar a la que grabé, que si se fijan en request data, me dice si el parámetro URL param 0 es 17, acá no me interesa que sea 17, sino que sea igual a customer ID, que es la propiedad que yo acabo de crear, y la respuesta debería contener no los datos de esta persona, que eran los datos de la grabación, sino los datos de las propiedades que sacó desde la consulta JDBC. Hubo algo que me olvidé, que es el de poner la condición en el select. ¿Sí? Lo dejé hardcodeado con el igual a 18. Ahora lo voy a modificar. Y lo mismo para el city. Listo. Entonces modifico lo del modelo que me había olvidado. Acá lo que voy a hacer es ponerle el valor de la que creé en el filtro, ¿sí? Que era arg- y el nombre del argumento, que en este caso es URL param 0. ¿Ok? Por si no quedó claro, es lo que yo puse en este segundo filtro. Arg- y
el nombre del parámetro. Listo. Lo que voy a hacer es un despliegue de este servicio, ya se desplegó, y lo que voy a hacer ahora es una consulta con el ID 18, donde me debería de devolver los datos de, en este caso, el burrito Ortega. Como está desplegado en el BSE 192, 198, 163, 128, en el 8001 y el 18. Y ahí me devolvió los datos, en este caso de Ariel Ortega. Voy a hacer la consulta para lo de Alonso, el 21, ¿sí? Y me devuelve los datos de cada uno que están en la base de datos. Para agregar nuevos casos de uso, directamente inserto filas en la base, en la tabla, y con eso debería estar para hacer las respuestas más dinámicas.